Entonces yo necesito la posición del espacio vacío. En este caso está aquí en la posición 2,2. Yo ya sé eso, pero puede haber estado en cualquier otro lado. Entonces eso igual siempre hay que calcularlo. Entonces, como ya tengo la posición actual, voy a crear otra variable que se llame empty position, es decir, la posición del lugar vacío, y que va a ser igual a la misma función que ya la hemos creado, que se llama search position, pero esta vez quiero pasarle solamente string vacío. Antes le estábamos pasando el token.innerText, que representaba el número 1, el 2, el 3, el 4, y ahora le estoy pasando un string vacío. Entonces, si es que yo imprimo en consola este empty position, debería darme la posición 2,2. Vamos a ver, voy a poner un console.log de este empty position y vamos a ver consola. Yo hago clic en cualquiera y me está dando el 2,2. Esta es la posición vacía. Siempre me va a dar un 2,2 porque le estoy pasando un token vacío y estoy imprimiendo este resultado. Ya tengo estos dos resultados y ahora me falta calcular el movimiento. ¿Cuál va a ser ese próximo movimiento? Entonces voy a crear una variable que se llame movimiento. Va a ser igual a una función que aún no la he creado, que se va a llamar nextMovement. El próximo movimiento, ¿cuál va a ser el próximo movimiento? Y como parámetros le voy a pasar la posición actual de la ficha donde yo hice clic y la posición vacía de donde se encuentra ese espacio vacío. ¿Sí? A esta función que no le he creado le estoy pasando estos dos parámetros. Creemos esa función. Entonces me voy acá abajo, pongo function y el nombre de la función va a ser movement y le voy a poner los mismos nombres para no estarme haciendo líos. Y la función que se llama nextMovement o próximo movimiento va a tener estos dos parámetros. Y a partir de estos dos parámetros tenemos que calcular si es que se tiene que mover a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Entonces, tenemos la función que se llama próximo movimiento y que le estamos pasando dos parámetros. La posición actual, es decir, si es que yo presiono el 8 me va a decir que está en la posición 1, 2 y el empty position que me va a dar el 2,2. Ya tengo esas dos posiciones y yo debería calcular el próximo movimiento. Para esto me voy a regresar aquí a mi tablerito y vamos a hacer una pequeña análisis de cómo podríamos saber. Y realmente es muy sencillo. Simplemente tenemos que restar columnas y filas y con eso ya sabemos hacia dónde se puede mover. Por ejemplo, suponiendo que yo tengo el primer elemento, este de aquí, que es el 2,1 y el 2,0 que es el vacío. Este es el 8 y este va a ser el vacío. Entonces, si es que yo resto la columna 2 menos la columna del elemento actual, me va a dar un valor de 1, ¿sí? Entonces, quiere decir que están a un paso de distancia. Entonces, yo con esto podría decir que se puede mover a la derecha, porque si es que resto 2 menos 1, voy a tener el valor de 1. Hay una distancia de 1. Pero ¿qué pasa si es que yo le paso como el elemento actual es decir, si es que el usuario vino e hizo clic aquí y la posición vacía sigue siendo esta? Si hacemos la misma lógica, es decir, restamos 2 menos 0,
pues tengo un valor de 2. Y cuando tengo un valor de 2, simplemente voy a saber que no se puede mover, porque están a 2 pasos de distancia. Con 2 pasos de distancia yo ya sé que internamente, bueno, que aquí va a haber algún elemento y que yo no puedo moverlo. Simplemente así. Si es que están a un paso de distancia, voy a tener un valor 1 y ahí sí se pueden mover. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar si es que se mueve a la izquierda o a la derecha? Pues dependiendo del resultado. Si es que es positivo, va a ser a la derecha, y si es que es negativo, va a ser a la izquierda. Repitiendo, yo hago clic aquí en este elemento, y suponiendo que este está vacío, y hacemos la resta, 2 menos 1 me da un valor 1, entonces sí se puede mover y a la derecha. Ahora, si es que yo hice un clic aquí, pero el elemento vacío estaba acá, ahora vamos a restar. 0 menos 1 tiene un valor negativo, menos 1. Es de un valor 1, sí, entonces sí se puede mover, pero como es negativo, vamos a hacer que se mueva hacia la izquierda. La misma lógica deberíamos aplicarla a las filas. Entonces, si es que yo hago clic aquí, o hago clic aquí, que este es el número 6, y aquí sigue estando vacío, ahora ya no voy a restar entre columnas, sino voy a hacer la resta entre filas, ¿sí? Entonces, 2 menos 1, tengo un valor positivo, podríamos hacer que se mueva hacia abajo, y si es que el vacío está en la parte superior, ahora tengo que, recuerden, restar entre filas, y ahora hago 0 menos 1, tengo un valor negativo. Entonces, cuando es negativo, que se mueva hacia arriba, cuando es negativo, se mueva hacia abajo. Si es que ese valor, no importa si es positivo o es negativo, es de 2, que no se mueva, porque quiere decir que hubo mucha distancia entre ellos. Si es que este de aquí es el valor vacío, y yo hice clic acá abajo, y resto 2 menos 0, tengo un valor de 2, ya no debo moverlo porque está separado por un elemento. Esa es la lógica que vamos a aplicar. Ya tenemos las posiciones y ahora vamos a hacer esa lógica para que me diga su posición, bueno, el movimiento como tal. Entonces, les decía que vamos a hacer una resta. Dependiendo de esa resta, vamos a hacer ese cálculo o a devolver si es que se mueve a la izquierda o a la derecha. Entonces, voy a poner aquí if la posición actual punto 0. Recuerden, primero voy a comentar esto. Voy a hacer un console.log de la posición actual. Creo que no tenía nada más impreso también, o otro console log. No. Entonces, vamos a ver. La posición actual es un arreglo de elementos. Yo quiero acceder a la primera ubicación, al primer elemento, entonces tengo que acceder con los corchetes. Yo quiero este 0 de aquí. Entonces, por eso yo aquí voy a poner a preguntar si es que el primer elemento de este arreglo, si es que la posición 0 menos la... Vamos a empezarlo, podemos hacerlo, sí, desde la posición actual, el primer elemento de la posición actual menos el primer elemento de la posición vacía, si es que esto es igual a 1, hacer algo. Si es que es igual a menos 1, hacer otra cosa. De momento voy a hacer un console.log. Quiero que nos ubiquemos muy bien en esto. ¿Sí? Console.log. La posición vacía va a ser 2, 2, siempre. Bueno, en este ejercicio que todavía tenemos una matriz inicial, pero cuando ya la matriz le hagamos un método para que se entrevere, para que se mueva, y ya va a tener otra posición, pero ahora es 2, 2.
porque no estoy cambiando esta matriz de ejemplo. Entonces, la posición vacía va a tener aquí siempre un 2 y la posición actual va a depender de donde yo haga clic. Y la resta yo voy a estar haciendo un console.log. Entonces, creo que ya guardé cambios y ahora voy a presionar aquí. Fíjense aquí que aquí tengo un 0. Estoy imprimiendo la resta de la posición vacía con la posición actual, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo hago clic aquí en el 6? Tengo un -1. Si hago clic en el 3, tengo -2. Les decía que no me importa si es que es positivo o negativo. Tengo que ver si es que es igual, si es que es 2, ya no lo muevo. No lo muevo porque hay mucho espacio entre ellos, ¿sí? Repito esta parte de aquí. Estamos viendo el eje X, es decir, la primera posición. Entonces, siempre me fijo aquí. Tengo un valor de -1 y acá de -2. Acá no se va a mover. Si hago con este 8, tengo 0 y 0. Porque no estoy viendo la posición en el segundo, en el X y Y. Sino que estoy viendo inicialmente en la primera posición, en la X. Y en la X sí hay diferencia. En la Y no, porque están en la misma fila ambos, ¿sí? Entonces eso también deberíamos tener en cuenta.